Buenos días, hermanos. Es un gozo saludarles nuevamente por este medio que Dios en su misericordia ha proporcionado para seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Aunque hemos estado estudiando el libro de Mateo, estoy mandando unos mensajes especiales para que ustedes ayuden en estos momentos, muchas veces de temor, de miedo, de depresión. Y hoy precisamente vamos a hablar de la depresión. Pero antes de empezar, vamos a orar para que Dios nos guíe, nos dé entendimiento para comprender su palabra. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder estar juntos. Te pido que perdones nuestros pecados y nuestras iniquidades y nos limpies en la sangre de Cristo Jesús. Que tú tomes control de nuestra vida por medio del Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos entender, vivir y compartir la palabra de Dios, Señor. Y que el hombre calle seas tú que abres y que todo esto sea para la gloria y honra tuya nada más. Te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, nos habla de la depresión. Y aunque existen varios textos que hacen mención de esta, aunque no directamente con la palabra depresión, pero que hacen mención de sus efectos, hay una muy clara en el Salmo 42:5 que dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Las depresiones son un problema frecuente aún entre los elegidos de Dios, porque surgen de varias causas y conductas aceptadas por la sociedad como normales. Hoy trataremos de ver la manera de superar y evitar las depresiones. Pero empecemos con la pregunta: ¿qué es la depresión? Bueno, el diccionario nos da 8 definiciones de depresión. Primeramente, la misma palabra depresión, que quiere decir la pérdida de las fuerzas. Cuando una persona se encuentra en depresión, comienza ya a no tener fuerzas para llevar a cabo las actividades o la vida normal que tenía. Estado de melancolía o de pena, vive en una gran tristeza, en una gran pena, hundida precisamente, porque depresión quiere decir hundimiento, hundida en su tristeza, que hace perder el ánimo, que no tiene ya ánimo de vivir, de hacer las cosas, de cumplir con lo que siempre ha hecho. La siguiente palabra, que es sinónima de depresión, es hundimiento, y eso es precisamente lo que quiere decir depresius, hundimiento, que es sumirse o meterse en lo hondo, abrumar. Y es que la gente que está en depresión está abrumada, está hundida en sus problemas, en su falta de saber cómo manejar los problemas. Otra palabra es languidez, y quiere decir flaqueza. O sea, se siente que no tiene ni los medios, ni la fuerza, ni el ánimo para hacerlo. Y también comienza a adelgazar. Debilidad, que es muy débil para enfrentar los problemas, las situaciones de la vida, que tiene falta de ánimo, energía para levantarse y hacer las cosas, y que tiene apatía. O sea que ya te comienza a dejar de lado sus responsabilidades, sus obligaciones, deja de lado a su familia, a sus hijos, a sus padres, a su trabajo, a su escuela. Postración es la siguiente palabra, que quiere decir rendir, decaído, y se rinde ante la situación totalmente, y decae totalmente su moral, su estado físico totalmente. La siguiente palabra es sopor, que es entorpecimiento profundo, y comienzan a ser torpes en sus movimientos, eh, comienzan a tener adormecimiento en su cuerpo, quieren vivir durmiendo normalmente, son personas que quieren vivir durmiendo todo el día. Anodadamiento es la siguiente palabra, que quiere decir aniquilar, destruir. Sí, se comienza a aniquilar la depresión, toda relación con Dios, entre esposos, entre hijos, entre padres, en el trabajo, en la escuela, destruye totalmente la vida de las personas. Erosión es la siguiente palabra, que quiere decir desgaste, se va gastando, esta persona se va gastando y desgasta a los que están con ella, gastarse poco a poco, porque se va acabando la persona poco a poco. Abatimiento, que es hacer perder el ánimo, las fuerzas, el vigor para seguir viviendo. ¿Por qué surge la depresión? Bueno, casi cualquier cosa produce el surgimiento de la depresión, como el egoísmo. Veamos qué dice Proverbios 3:7, por favor. Proverbios 3:7.
Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, tema a Jehová y apártate del mal. Y es que el problema de la depresión es que queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Creemos que no estamos de nadie, que nosotros podemos, que nosotros somos los únicos que sabemos, que no somos los únicos que vemos las cosas, que los únicos que podemos ver claro las cosas. Y es un engaño. Estamos siendo egoístas en nuestra propia opinión. Otra cosa que crea depresión son las enfermedades, porque cuando uno está enfermo, está delicado, pues se siente uno triste y acongojado. Eh, entonces, muchas veces eso causa depresión. Salmo 6, 1 al 3. Salmo 6, 1 al 3. Dice, Salmo 6, 1 al 3 dice, oh Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Una expresión y un estado de depresión total por la enfermedad. Hay cambios, por los cambios hormonales, muchas veces cuando las mujeres comienzan a menstruar o comienzan a cambiar y les llega la menopausia, comienzan a tener depresión estas personas. Después de dar a luz, muchas personas después de dar a luz tienen depresión postparto y también tienen problemas graves en su vida. Pues otra que es la fundamental de todas, es la culpa por el pecado. Cuando sabemos que nosotros no estamos manejando bien las cosas y que la depresión nos está esclavizando, mejor dicho, es un pecado grave. Veamos qué dice el Salmo 38, 3 al 4. Salmo 38, 3 al 4. Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Un estado de depresión a causa del pecado. También sucede la depresión por autocompasión. Por autocompasión es que nadie me entiende a mí, nadie me hace caso, nadie me valora, nadie me ama, nadie me perdona, no me estiman, no me respetan, y comienza uno a autocompadecerse tanto que comienza a caer uno en la depresión. Salmo 69, 20. Salmo 69, 20. Dice así. Salmo 69, 20 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno. Ay, y es que a veces sí pasa así. Queremos esperar mucho de la gente y es un grave error porque dice maldito el hombre que confía en el hombre. Ni siquiera nosotros mismos podemos confiar. Cuando estamos esperando la consolación de la gente es un problema grave porque debemos esperar en Dios, no en los hombres. También viene la depresión por los celos. Celos de esposo y esposa, celos por los hijos hacia los padres, celos familiares, celos en el trabajo, celos hasta en la iglesia pueden ser los celos, porque uno tiene un ministerio, porque uno es esto, etc. Cantares 8:6, por favor. Cantares 8:6. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor y duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama, dice. O sea que son tan duros los celos, tan fuertes, realmente controlarlos es un problema grave. Otra cosa que causa depresión es el resentimiento, el guardar enojo e ira contra la persona, no arreglarlo y mantenerlo durante mucho tiempo. Muchas veces la gente ya está muerto y sigue
teniendo resentimiento hacia aquella persona. Puede ser hacia el esposo, la esposa, los padres, los hijos, los hermanos, los abuelos, el trabajo, la gente, la iglesia. O sea, a veces es incoherente porque el resentimiento no hace daño a nadie más que a uno mismo. Vamos a ver qué dice Efesios 4:31, por favor. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, que es precisamente resentimiento, enojo, ira, grito, airado y maledicencia, junto con toda clase de maldad. Hay que quitarnos eso. Otros, pues, odio. El extremo del sentimiento es odiar a la gente. O sea, ya no soportamos verla, ni oírla, ni siquiera que la mencionen. No queremos saber de ella, o nos expresamos muy mal de ellos, porque hay odio en nuestro corazón. Veamos qué dice Proverbios 26:26. Proverbios 26:26. Dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Sí, el odio de una persona puede encubrirla de la mejor manera, pero tarde o temprano se manifestará. Otra, ¿por qué surge la depresión? Es el afán. Cuando nosotros estamos desesperados, estamos afanados, estamos queriendo que sucedan las cosas como nosotros queremos, o como deseamos, o como sentimos, o como debería de según nosotros actuar Dios, causa afán, desesperación, frustración realmente. Y veamos qué dice Eclesiastés 2:22 al 23. Eclesiastés 2:22 al 23. Dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. A veces hay tanto afán por el trabajo, tanto afán por la familia, tanto afán por las diversiones, tanto afán por la salud, tanto afán por todo, por la economía, etcétera, que una desesperación, de hermanos, tremenda. Y eso causa depresión. Y el enojo y la ira, de estar enojados constantemente, de estar airados, que ya no podemos hablar con la gente tranquilamente, ya gritamos, ya ofendemos, es un problema grave y causa depresión tarde o temprano porque la gente se aleja de nosotros. Proverbios 19:19. El de grande, dice Proverbios 19, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Entonces son algunas causas por la cual surge la depresión. Pero ¿cuáles son las manifestaciones de la depresión? O sea, ¿cómo sabemos que nosotros tenemos depresión? Bueno, cuando se busca alivio y fuerza por medio de la borrachera o las drogas. Por eso mucha gente toma o se droga, porque está buscando aliviarse, según ellos, de la depresión para olvidar, para no recordar, para salir de este mundo, cuando en realidad, efectivamente, y después la borrachera y las drogas te hacen recordar más. Enojo e ira, porque la gente que está en depresión tiende a estar muy molesta, muy enojada, muy airada con las personas, con Dios y hasta con uno mismo. Tiene resentimiento porque, como dijimos, pues como sienten que no la comprende nadie, comienza a resentirse, a guardar mucho resentimiento a la gente, comienza a odiar a la gente, ya no soporta a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, a su trabajo, a la escuela, a veces las cosas de Dios, o sea, está llena de odio. También euforia tratando de simular la depresión. Es interesante esto porque, aunque la depresión es hundimiento y un estado de melancolía, de tristeza, esta gente trata de disimular, de disfrazarse como gente muy dicharachera, muy jacarandosa, muy bromista, que siempre está riendo, siempre está diciendo chistes, vacilando y que todo es felicidad. Esa persona, si usted conoce a una persona así, esa persona está en depresión.
pero trata de simular, trata de disfrazarse de una persona eufórica, cuando internamente en su corazón, en su ser interior, el alma, el espíritu, está realmente en una depresión, un hundimiento tremendo por sus problemas. El afán de la vida, pues surgen afanes, ¿verdad? Porque quisiera que la gente fuera diferente, quisiera que las cosas fueran diferentes, que las circunstancias fueran diferentes, pero no es que es un egoísmo totalmente, porque no está haciendo lo que Dios le manda. Le llena de temores, y el temor no es malo, pero cuando el temor se convierte en miedo y comienza a dominarnos, nos esclaviza, y es un problema grave. Hay falta de perdón, porque los depresivos no perdonan, están llenándose de resentimiento, de odio, pues no hay perdón en ellos, y no hay amor en ellos tampoco, porque no perdonan, porque no olvidan, y no dejan de echarle en cara y de estárselo contando a otros lo que les sucede y lo que según le han hecho, según sus ideas, y también tiene una falta de amor porque no se interesa por los demás, sino nada más por sí mismo. Él quiere estar bien, él quiere estar bien de salud, él quiere tener todo, él quiere estar que le tomen en cuenta, que lo amen, que lo respeten, eso, pero él no brinda nada de eso. Y es una falta de amor totalmente. También tiene unos deseos de morir, e incluso intentan el suicidio. Es un problema grave realmente. Tienen sueño y más sueño. Tienen falta de apetito, comienzan a dejar de comer o ya no comen igual. Y vienen las enfermedades psicosomáticas creadas por nuestro cuerpo para sacar esa presión que nosotros tenemos, como son dolores de cabeza, vómito, dolor de piernas, dolor de estómago, desmayos, tensión, gastritis, parálisis, presión alta o baja, bueno, y podemos, tics, y bueno, podemos poner una serie de cosas que se manifiestan, y por consecuencia más depresión. Pero ¿cómo podemos evitar las depresiones? ¿Cómo se puede evitar? ¿O cómo se pueden controlar, quitar? Bueno, primeramente reconocer y confesar el pecado o pecados ante Dios, porque la depresión, hermanos, es un acto pecaminoso contra Dios, porque es una falta de confianza en Dios, es una actitud egoísta, centrada en nosotros mismos sin importar cuánto afectamos a los demás, cuánto afectamos a nosotros mismos y cuánto pecamos contra Dios. Y es una falta, realmente es un pecado. La depresión es un manejo equivocado de nuestras emociones y sentimientos, y nos estamos dejando guiar por nuestras emociones y sentimientos, pero estos varían, hermanos, y no podemos basar. Nosotros tenemos que hacer las cosas que Dios nos manda. Les quiero poner un ejemplo. Yo no todos los días tengo ganas tal vez usted o yo no tengamos todos los días ganas de ir a trabajar. Pero ¿qué hacemos? Nos levantamos y vamos, porque sabemos que si no vamos nos van a descontar o no vamos a tener las cosas que necesitamos. Y somos hipócritas por no sentir el deseo de trabajar al ir a trabajar. Pues claro que no, estamos cumpliendo con nuestro deber y sabemos que cuando venga nuestro pago, entonces nos vendrá el gozo, la alegría de recibir nuestro pago completo y nos sentiremos bien. Entonces, no debemos de poner primero los sentimientos para hacer las cosas, debemos hacer las cosas para sentir lo correcto. Ese es el orden. Nunca las emociones nos deben guiar a hacer o decidir las cosas. Debemos hacer las cosas porque Dios las manda en su palabra. Y debemos reconocer que cuando no las hacemos es un pecado, porque dejarnos guiar por los sentimientos es un pecado, hermanos. ¿Y cuántas decisiones por sentimientos se han tomado de qué estudiar, con quién casarse? A veces hasta las cosas del Señor se hacen por sentimientos. Y hay que tener mucho cuidado, porque precisamente cuando no resultan las cosas y nuestros sentimientos caen, entonces viene la depresión. Tengamos mucho cuidado. Nosotros vamos a ser obedientes y después sentiremos las cosas correctas y no al revés.
Veamos Salmo 32.5. Salmo 32.5. Salmo 32.5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Veamos también Proverbios 28.13, un texto muy importante. Proverbios 28.13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Si usted justifica su vida pecaminosa con las personas, por las circunstancias, etcétera, etcétera, no va a prosperar en nada y se va a hundir en depresión. Más dice, más el que los confiesa y se aparta, o sea, deja de practicar esa forma de vida, alcanzará misericordia. Acuérdense, hermanos, que las circunstancias no nos manejan, Bueno, siempre repito mucho estas dos historias porque nos muestran que las circunstancias deben ser la base de nuestra vida. Tenemos a José, hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo para Egipto, llegó con el capitán egipcio, pero no tomó de pretexto la mala actitud de su hermano, sino trabajó perfectamente, se volvió mayordomo de toda la hacienda del capitán. La mujer lo acusa de una falsedad y va a parar a la cárcel. En la cárcel tampoco tomó como pretexto ese hecho injusto y se volvió mayordomo de la cárcel. Le dejó encarcelado toda la administración de ella. Y finalmente, recordando los sueños que interpreta del copero y del panadero y que se cumplen, cuando el faraón sueña las famosas 7 vacas, etcétera, etcétera, vemos que él sale y llega a ser el segundo más importante de Egipto. Tenemos otra historia y ahorita la vamos a comparar. El rey David tenía todo, había conquistado el reino que Dios le había dado, estaba en su castillo, estaba feliz, contento, tenía todo a sus pies y se le ocurre pasear por el patio del castillo y ve a Betsabé bañándose a la intemperie, desnuda, se enamora, tiene relaciones con ella, la embaraza, y no solamente eso, sino que manda a matar a su esposo, y él es el actor intelectual de ese asesinato. La pregunta es, ¿por qué uno no pecó y el otro sí pecó? José tuvo las circunstancias más malas que podía haber tenido, y David tenía las circunstancias más buenas para hacer las cosas bien. Pero no es las circunstancias. Podría haber dicho, bueno, las circunstancias que vivió José era para que hubiera pecado y hubiera maldecido a Dios y se hubiera vuelto atrás, etc. Y David ha de haber obedecido a Dios con todo. No, no son las circunstancias, es lo que está en nuestro corazón, en su ser interior, en su alma, en su espíritu, en su mente, en su conciencia, todo es lo mismo. ¿Qué hay en nuestro corazón? Por eso es que se peca, por eso es un pecado el dejarnos guiar por la depresión. Y debemos arrepentirnos y dejar esa forma de vida, no guiarnos por los sentimientos, llevar a cabo lo que debemos hacer, sobre todo las cosas de Dios. Segundo, aprender a vivir en contentamiento, aceptando la voluntad de Dios. Y esto es una causa muy importante, porque si nosotros no aprendemos a tener contentamiento, o sea, estar contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, siempre estaremos a disgusto con Dios, con las situaciones, con la gente, y nunca estaremos gozosos, siempre estaremos hundidos en nuestras depresiones. Aprenda a vivir con lo que Dios le ha dado, aprenda a ser un buen administrador de Dios. Y si usted sabe administrar bien las cosas de Dios, probablemente si es que Dios quiere y es su voluntad y cree que va a ser un beneficio para nosotros, Dios nos dará más. Pero no piense que usted merece más. Realmente no merecemos nada. Y si Dios nos ha dado algo, esté contento con lo que tiene. Administrelo bien, cuídelo bien. Y si no, ¿cómo siendo un mal administrador le van a dar más cosas? Vean lo que dice 1 Timoteo 6, 6 al 8. Dice, y 1 Timoteo 6, 6 al 8.
y medio de gran ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos al mundo, así que nada podemos sacar. Entonces, teniendo alimentos y abrigo, estaremos contentos con estas cosas. Tenemos sustento y abrigo, hermanos, tenemos, o sea, alimentos y dónde abrigarnos, con qué taparnos, debemos estar contentos con ellos. También quitar las acciones pecaminosas y ponernos las acciones bíblicas. Veamos qué dice Efesios 4, 31 a 32. No dejemos que las actitudes malas y pecaminosas nos dominen. Debemos quitarlas de nosotros y ponernos la bíblica. Veamos Efesios 4, 31 a 32. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito airado y maledicencia junto con toda clase de maldad. Y entonces ponernos lo que dice la Biblia, sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándonos los unos a los otros como también Dios os perdonó en Cristo. Y eso es muy importante, quitar y poner, quitarnos las pautas pecaminosas, las actitudes pecaminosas y ponernos la Biblia. Efesios capítulo 4 es un capítulo donde se enseña cómo quitar y ponernos cosas, quitarnos cosas pecaminosas y ponernos las cosas bíblicas. Punto 4. Comenzar a cumplir con sus responsabilidades en casa, como lavar ropa, los platos, limpiar la casa, planchar e ir a trabajar, ir a estudiar, hacer la tarea, etc. Es muy importante que usted esté en actividad, porque la depresión es algo que sucede mucho cuando uno está ocioso, cuando uno no hace cosas. También no guiarte por los sentimientos. Comenzar a cumplir con tu responsabilidad ante Dios. Hay que ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, dar los diezmos, ofrendas, evangelizar, discipular, aconsejar. Ponte en actividad en las cosas de Dios como en tu casa. También ponte en actividad en tu casa y con Dios. Tanto en casa como en el templo, como con los inconversos. No guiarte por los sentimientos, emociones, pues estas varían, como ya dijimos. Pues debemos hacer las cosas sintamos o no lo sintamos. Nos guste o no nos guste, nos convenga o no nos convenga, debes guiarte por los principios de la Biblia, como ya vimos en Efesios 4. Debes guiarte por ellos. Conoce más la Biblia, por eso lee la Biblia. Trata de entender cómo vivir esas verdades que Dios te está diciendo para ponerlas y aplicarlas en tu vida. Y eso es muy importante. Y cuando tú venzas una verdad, te quitas un pecado y venzas con la verdad a ese pecado, te das cuenta que a lo mejor has vencido muchas en un solo instante y que puedes vencer muchas más. Pero no te guíes por tus sentimientos, obedece a Dios. Es como los soldados. Los soldados no ponen los sentimientos para obedecer, ellos obedecen. Así debemos ser nosotros, somos de la milicia de Dios, somos soldados de Dios y debemos obedecer a nuestro gran rey, a nuestro soberano. Debemos obedecerle, cueste lo que cueste, porque Él sabe hacer las cosas, nosotros. No darte momentos de autocompasión. Cuando trate de venir esta, ora, lee la Biblia, apóyate con algún hermano en la fe o el pastor, ponte a planchar, a lavar, etcétera, cumplir las obligaciones. No te des tiempo de perder el tiempo, a la redundancia, porque la autocompasión inmediatamente vendrá. Y en vez de compadecerte o preocuparte, dirígete al problema que fue el origen de todos estos sentimientos equivocados. Escribe estas 3 preguntas y respóndelas. ¿En qué consiste el problema que tengo? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga sobre el mismo? La respuesta la hallarás en la Biblia. ¿Y cuándo, dónde y cómo debo empezar? Da el primer paso tan pronto como puedas. No esperes más. No seamos como buenos mexicanos, tristemente, que a veces caemos, que mañana lo hago. No, hay que hacerlo inmediatamente. Haz planes para los ratos de reposo, porque va a haber ratos de reposo, para que no caigas en la depresión. Buscar estar activo sirviendo a los otros, a tu familia, a la iglesia, evangelizar, enseñar, o sea, discipular. No estés ocioso. Y en conclusión, debemos tener arrepentimiento y una entrega total cada día al Señor. Y vuelvo a repetir el salmo con el cual inicié. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Sí, ¿por qué? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, te damos gracias por este mensaje. Ayúdanos a entender que debemos vencer la depresión en nuestras vidas, Señor, y confiar en ti. Porque tú eres el que debemos alabar y eres nuestra salvación y nuestro Dios. Y no debemos dejar que nuestra alma se abata ni se turbe, sino siempre confiar en ti. Ayúdanos, te lo suplico, y gracias te damos por ello, por tu amor, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos permita la próxima semana volvernos a ver. Que Dios los bendiga, hermanos. Bye.